En este tutorial revisaremos las medidas de posición no central. Las medidas de posición no central son las que se conocen como cuantiles y son valores que, una vez ordenados los datos, dividen al conjunto de observaciones en partes iguales. Los más comunes son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Como su nombre lo indica, los cuartiles dividen el total de las observaciones en 4 partes iguales, donde a cada una le corresponde el 25%. Por su parte, los deciles, como su nombre lo indica, dividen el conjunto de observaciones en 10 partes iguales, donde a cada una le corresponde el 10%. Por último, los deciles dividen al total de observaciones en 100 partes iguales, donde a cada una le corresponde el 1%. Es importante saber que cuando hablamos de cuartiles, siempre hablamos de 1 menos, cuando hablamos de deciles también hablamos de 1 menos, igual que con los percentiles, debido a que el primer valor de las observaciones es el valor mínimo y el último valor es el valor máximo. Por lo tanto, hablamos solamente de 3 cuartiles, de 9 deciles y de 99 percentiles. Inicialmente vamos a estimar los percentiles para tablas con frecuencia, para lo cual tenemos estas dos fórmulas y su uso dependerá de si la frecuencia acumulada es igual al valor del percentil de orden K, utilizaremos esta fórmula, o si de la frecuencia acumulada es mayor al valor del percentil de orden K, utilizaremos esta segunda fórmula. Miremos cómo se aplica para este conjunto de datos. Vamos a hallar el percentil de orden 30, por lo tanto, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la frecuencia del percentil utilizando esta fórmula que tenemos aquí arriba, reemplazando el valor de K por 30 y el valor de N, que es el total de observaciones, que es de 70. Una vez que reemplazamos en la fórmula, obtenemos que el valor del percentil 30 es de 21 y ese dato lo buscamos en la frecuencia acumulada y encontramos un valor similar de 21, por lo tanto el valor de X sub i que pertenece a esa frecuencia acumulada va a ser la frecuencia del percentil, que es lo que denominamos X sub i. Ahora, para saber cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar, evaluamos la frecuencia acumulada con respecto al valor del percentil K30, que ya sabemos que en este caso nos dio 21, y que en la frecuencia acumulada también encontramos un valor igual. Por lo tanto, se cumple esta condición de que la frecuencia acumulada es igual al valor del percentil de orden K, por lo tanto, utilizaremos esta primera fórmula, que nos dice que debemos sumar el valor de X sub i más X sub i más 1, es decir, el valor posterior, y dividirlo entre 2. Como ya hemos identificado este valor de X sub i, que es el que tenemos aquí, sabemos que el valor posterior es el que le sigue, que va a ser el valor de 3. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula 2 más 3 entre 2 y obtenemos que el valor del percentil 30 va a ser de 2.5. Ahora vamos a revisar cómo se utiliza esta segunda fórmula para el mismo conjunto de datos. En esta ocasión vamos a estimar el percentil 85. Lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la frecuencia del percentil utilizando esta fórmula, es decir, reemplazando el valor de K por 85 y el valor de N por 70. Una vez que reemplazamos en la fórmula, obtenemos un valor de 59.5. Ese dato lo buscamos en la frecuencia acumulada y encontramos que está dentro de este valor de 63. No utilizamos el 35 porque el 35, al ser una frecuencia acumulada, le corresponden los valores del 35 hacia atrás. Por lo tanto, el 59.5 se encuentra dentro del 63. Una vez que identificamos esto, podemos saber cuál es la frecuencia del percentil, que es este 4, que es el valor de X sub i, que es de donde vamos a sacar los datos de la fórmula. Para saber qué fórmula vamos a aplicar, evaluamos nuevamente la frecuencia acumulada con respecto al percentil de orden K, que es 85, que ya sabemos que es este valor de 59.5 y que al buscar este valor en la frecuencia acumulada tenemos este valor de 63. Por lo tanto, como el 63 es mayor que el 59.5, se cumple esta condición y la fórmula a aplicar es esta, donde el valor del percentil K va a ser igual a el valor de X sub i. Como ya identificamos la frecuencia del percentil, es decir, este valor de X sub i, simplemente sabemos que el percentil 85 va a ser igual a 4, este valor de aquí.
Ahora revisemos cómo estimar los percentiles para datos con intervalos de frecuencia. Nuevamente se tienen dos fórmulas y su uso dependerá de si cumplen esta condición. Si la frecuencia acumulada es igual al valor del percentil de orden K, se utiliza esta fórmula, o si la frecuencia acumulada es mayor que el percentil de orden K, se utiliza esta segunda fórmula. Miremos el primer caso para este conjunto de datos. Vamos a estimar el percentil de orden 85. Lo primero que debemos hacer es identificar la clase del percentil reemplazando en esta fórmula el valor de K y el valor de N. El valor de K, como sabemos, es el percentil 85 y el valor de N es el total de las observaciones, que en este caso van a ser 100 observaciones. Al reemplazar en la fórmula, obtenemos un valor también de 85, el cual buscamos en la frecuencia acumulada. Como veremos, tenemos también un valor idéntico en la frecuencia acumulada, por lo tanto, a partir de allí ya podemos identificar cuál es la clase del percentil, que es de la cual vamos a extraer los datos. Para saber cuál de las dos fórmulas utilizar, evaluamos la frecuencia acumulada con respecto al valor del percentil de orden K85, que para este caso ya sabemos que es este valor de 85, y al buscarlo en la frecuencia encontramos uno similar, por lo tanto se cumple esta condición y se aplicaría esta fórmula, que nos dice que el percentil de orden K va a ser igual al límite superior de la clase del percentil. El límite superior en este caso sería este valor de 140, por lo tanto el percentil 85 va a ser igual a 140. Finalmente, revisemos cómo se utiliza esta segunda fórmula para el mismo conjunto de datos. En este caso vamos a estimar el percentil de orden 30. Lo primero que debemos hacer es identificar el intervalo de frecuencia del percentil al reemplazar en esta fórmula ese valor de K por 30 y el valor de N por 100, que es el total de observaciones. Una vez que reemplazamos y resolvemos las operaciones, obtenemos un valor de 30, el cual buscamos en la frecuencia acumulada y encontramos que está contenido dentro del 65. A partir de aquí ya sabemos cuál es el intervalo de clase del percentil. Por lo tanto, para saber qué fórmula vamos a aplicar, nuevamente evaluamos la frecuencia acumulada con respecto al valor del percentil de orden K30, que ya sabemos que es este valor de 30 que está aquí, y que al buscarlo en la frecuencia acumulada, este se encuentra dentro del valor de 65. Como este 65 es mayor que 30, se cumple esta condición, que la frecuencia acumulada es mayor que el valor del percentil de orden K, aplicamos esta segunda fórmula. Los valores se van a obtener de lo que ya hemos señalado dentro de la tabla. Este primer valor va a ser el valor del límite inferior de la clase del percentil, que es de 110. Este valor de Kn entre 100 ya lo hemos hallado aquí, que es este valor de 30. Este n sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a esta frecuencia, es decir, el valor de 25. Y este n sub i va a ser la frecuencia del intervalo del percentil, que en este caso va a ser el valor de 40. Y el último dato que nos corresponde es este valor, que es el ancho del intervalo, el valor de a sub i, que es de 10. Y una vez que resolvemos las operaciones, obtenemos que el percentil de orden 30 es de 111.25. Hasta aquí este tutorial. Estas son las referencias. Hasta una próxima ocasión.